Muy buenas tardes, familia, amigos, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase. Dijimos el día de ayer que hoy estudiaríamos los verbos cuya raíz temática termina en letra O, y esta es uno de los verbos contractos. Anteayer o antier estudiamos los verbos contractos que terminan la última letra de la raíz temática verbal, terminaba en alfa. Ayer estudiamos la que terminaba en épsilon y hoy la que termina en ómicron. Recordemos que la omega no cuenta para esto, ya que esta es la parte que se estará declinando. Observen, mi costumbre muy particular, muy peculiar, es escribir en el primer renglón verbos. Hoy les puse un verbo de más, hoy les puse 7 verbos, los cuales terminan, su raíz temática terminan en O. Es uno de esos verbos contractos que se dicen de una manera en presente, pero al convertirlos en subjuntivo, cambia. Muy bien. Tenemos el verbo quinó, en presente, quinó, profano. Al conjugarlo al modo subjuntivo, hay una diferencia. Lo mismo que vimos en los otros dos tipos de verbos contractos, al conjugarlos del modo indicativo al modo subjuntivo, se elimina la vocal. En este caso, se elimina ómicron y nos queda en el modo subjuntivo quino. Por lo tanto, se traduce así: profano, profanes. Aquí, profano es en el modo indicativo. Al pasarlo al modo subjuntivo, acá lo tenemos, profane. Empezamos con traduciendo. En este caso sería profane, profanes, profane, profanemos, profanéis, profanen. En griego, kino, kinis, kini, kinomen, kinote. Kinosi, otra vez. Kino, kinis, kini, kinomen, kinote, kinosi. Más rápido. Kino, kinis, kini, kinomen, kinote, kinosi. Ahí ya tenemos conjugado el primer verbo contracto del modo indicativo al modo subjuntivo. ¿Ven? Qué fácil. Cuando uno no tiene conocimiento del por qué se traduce de esta manera y tampoco tiene uno conocimiento de estas reglas, yo sé que los idiomas son solamente de copiar, de repetir como ya está escrito o dicho, y no es necesario que aprendamos una gramática difícil. Me queda súper claro. Que solamente repitamos, que solamente pronunciemos. Sin embargo, para dar clases, sí necesitamos, como en mi caso, yo sí necesito, para mí la gramática es fundamental, porque debo saber de dónde sale tal regla y qué otra regla se aplica, qué regla se combina. Para ustedes no es necesario que les escriba yo, por ejemplo, los acentos. Hay unos acentos que se llaman espíritus en griego. No hay necesidad de que se los enseñe, no hay necesidad de hacer una clase aburrida. Simplemente con que ustedes aprendan a conjugar, tomen de patrones los verbos que les enseño, y es suficiente. No necesitan saber muchísima gramática, porque no van a dar clases, porque solamente lo que ustedes quieren hacer es aprender a leer la Biblia en el idioma original griego. Muy bien, vamos con el siguiente verbo. El verbo que tenemos es el verbo engrandecer, el verbo exaltar a alguien, exaltar a alguien. Entonces, vamos a tener el verbo. En el modo indicativo es ifo, el cual es
Yo enaltezco a. Tú enalteces a. Él enaltece a o él engrandece a. Pero en el modo subjuntivo ya no tenemos ifo. Como es un verbo contracto, eliminamos la omicron y nos quedamos sin la omicron y tenemos el verbo ifo. Entonces, pronunciemos juntos ifo, ifis, ipsi, ipsomen, ipsote, ipsosi. Otra vez, despacio. Ipso, ipsis, ipsi, ipsomen, ipsote, ipsosi. Estoy yéndome despacio para que no vayan a confundir con la letra F, la letra psi. Otra vez. Ipso, ipsis, ipsi, ipsomen, ipsote, ipsosi. Más rápido. Ipso, ipsis, ipsi, ipsomen, ipsote, ipsosi. Traducción. Engrandezca, engrandezcas, engrandezca, engrandezcamos, engrandezcáis, engrandezcan. Muy bien. Vamos ahora con el verbo justificar, ya que aparece muchas veces en la Biblia el verbo justificar y aparece en el modo subjuntivo. Para que pongan mucha atención, ¿qué diferencia hay con el modo indicativo contra el modo subjuntivo? Bien, en el modo indicativo tenemos diqueo, diqueo, dos O. Yo justifico, tú justificas, él justifica, etcétera, etcétera, en el modo indicativo. Sin embargo, en el modo subjuntivo varía. Ya en el modo subjuntivo sería yo justifique, tú justifiques, él justifique, nosotros justifiquemos, vosotros justifiquéis y ellos justifiquen. Empezamos pronunciando despacio. Diqueo, diqueis, diquei, diqueomen, diquiote, diquiosi. Otra vez. Diqueo, diqueis, diquei, diqueomen, diquiote, diquiosi. Ya. Diqueo, diqueis, diquei, diqueomen, diquiote, diquiosi. Fácil, ¿verdad? Ahora el verbo matar. El verbo matar, vamos a verlo. Tenemos el verbo en indicativo sanato. Sanato es otro de los verbos contractos terminados en ómicron como letra final de la raíz verbal. Sanato. Pero al conjugarlo del modo indicativo al subjuntivo, tenemos aquí entonces el verbo sanato. Sanato, sanatis, sanati, sanatomen, sanatote, sanatosi. Otra vez. Sanato, sanatis, sanati, sanatomen, sanatote, sanatosi. Más rápido. Sanato, sanatis, sanati, sanatomen, sanatote, sanatosi. Traducción. Yo mate, tú mates, él mate, nosotros matemos, vosotros matéis, ellos maten. Siguiente verbo. El verbo cumplir o llenar. El verbo en el modo indicativo tenemos pliró, el cual es yo lleno, tú llenas, él llena, nosotros llenamos, etc. O también cumplir. Yo cumplo, tú cumples, él cumple, nosotros cumplimos, etc. Pero al cambiarlo al modo indicativo, así nos queda. Ahora vamos a trabajar el modo subjuntivo. Convirtamos del modo indicativo al modo subjuntivo. Pliro es otro verbo contracto que eliminamos o y lo contraemos directo con el omega. Tenemos pliro, pliris, pliri, pliromen, plirote.
plirosi. Otra vez. Pliro, pliris, pliri, pliromen, plirote, plirosi. El verbo llenar. Bien, traduzcamos. Yo llene, tú llenes, él llene, nosotros llenemos, vosotros llenéis, y ustedes y ellos llenen. Otra vez. Llene, llenes, llene, llenemos, llenéis, llenen. No vayan a confundir el verbo pliró con pliroma, ya que pliroma es un sustantivo y pliró es el verbo. Pliroma ha sido un verbo que pues muchos han tratado de traducir. Muchos han tratado de traducir, pero sin los conocimientos necesarios. Pliroma es un sustantivo neutro, el cual nos habla de la plenitud. Y muchos confunden. Confunden el verbo pliró con pliroma y no saben qué significa pliroma, pues significa plenitud. Si es que hablamos de Dios, hablamos de la plenitud de Dios. Y como en las Escrituras encontramos que la pliroma, o sea, la plenitud de Dios, estuvo en Cristo, la gente cree que solamente en Cristo puede estar la pliroma. Pero no es así. La pliroma, la llenitud, la plenitud de Dios estuvo en Cristo, estuvo en Pablo, estuvo en la iglesia. Entonces, la plenitud de Dios no es nada exclusivo de Jesús, el Hijo de Dios. La pliroma es la llenitud de Dios. Estuvo en Cristo y en los apóstoles está. No vayan a confundir la pliroma con pliró. Pero bien, sigamos. Es muy interesante que dominemos estos tanto como sustantivos y como verbos. Y no solamente que los conozcamos, que sepamos traducir y sepamos distinguir cuándo está en un modo indicativo, imperativo, optativo, subjuntivo, infinitivo, que tengamos el dominio. Porque hablar nada más y imponer o hacer que otros creen un dogma que nosotros también nos podrían haber enseñado, eso cualquiera lo hace. Pero demostrar de forma gramática, de forma filológica, allí está lo difícil para quienes no estudian la gramática griega. Como tú estás escuchando ya este video, estás viéndolo, qué bueno, te felicito porque estés al pendiente de progresar y de que tus afirmaciones sean con ciencia, con gramática, con ciencia. Bien, vamos al siguiente verbo. Tenemos el verbo, bueno, aquí ya tradujimos. Ya tradujimos pliró, pliris, pliri, pliromen, plirote, plirosi. Bien. Siguiente. Vamos ahora con el verbo empalar. Stavró. Stavró está en el modo indicativo. Yo empalo, tú empalas, él empala, nosotros empalamos, etc. Pero en el modo subjuntivo es diferente. Allí es empale, empales, empale, empalemos, empaléis, empalen. O también, como podemos verlo ya en el entendido de qué es empalar, es colgar a alguien en un palo. Asimismo, también es colocar postes para el empalamiento. Entonces, pero conociendo la aplicación que se le daba a los malditos en Israel antes de Cristo,
la gente era colgada en un madero, colgada en un palo y exhibida. A eso que la gente llama crucificar, muy independientemente de que si fue con manos abiertas o manos juntas, con las palmas de las manos en forma de cruz o colgados en forma de X, como sea, de todas maneras, la figura no importa. Lo que importa es que eran empalados o eran colgados en un poste. Entonces, vamos a verlo como crucificar, muy independientemente de que si te quieras imaginar que Jesús fue colgado en una forma de perpendicular o que si fue colgado como los testigos de Jehová lo manejan solamente cruzando las palmas de las manos con un solo clavo. Para el caso da lo mismo. Eso es empalar, colgar a alguien en un palo, colgar a alguien en un poste. Entonces, si quieres manejarlo como crucificar, vamos manejándolo así. Quedaría entonces crucifique, crucifiques, crucifique, crucifiquemos, crucifiquéis, crucifiquen. Así podríamos traducirlo, en el entendido de empalar, de colgar a alguien en un palo. Entonces, tenemos, es otro verbo contracto, stabró, tenemos ya conjugado, yo estabro, stabro, estabris, estabri, estabromen, estabrete, estabrote, estabrosi. Otra vez, stabro, stabris, stabri, stabromen, stabrote, stabrosi. Rápido. Stabro, stabris, stabri, stabromen, stabrote, stabrosi. Ya lo tradujimos. Siguiente, el verbo humillar, avergonzar a alguien. Papinó, tapinó, con T de taco, tapinó. Este verbo está en modo indicativo. Yo humillo, tú humillas, él humilla, nosotros humillamos, etc. En el modo subjuntivo sería humille, humilles, humille, humillemos, humilléis, humillen. Bien. Griego. Es otro verbo contracto y hasta aquí terminamos el día de hoy los verbos contractos. Papino. Vean, aquí en tapino eliminamos la omicron y tenemos tapino. Tapino, tapinis, tapini, tapinomen, tapinote, tapinosi. Otra vez. Tapino, tapinis, tapini, tapinomen, tapinote, tapinosi. Rápido. Tapino, tapinis, tapini, tapinomen, tapinote, tapinosi. Ya, terminamos de conjugar los verbos contractos. Ahora, vamos a leer un texto bíblico. Aquí tenemos el texto de Tesalonicenses 5:6. Primera de Tesalonicenses 5:6. Juntos leamos. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Tenemos ara un mi kasebdomen os y lipi ala dri gomomen que nin fomen. Otra vez, despacio. Ara un mi kasebdomen os y lipi ala drigomen que nifomen. Más rápido o menos lento. Ara un mi kasebdomen os y lipi ala drigoromen que nifomen. Poco menos lento. Ara un mi kasebdomen os y lipi ala drigoromen que
Finomen. Nifomen. Aquí veamos, ubiquemos los verbos. Veamos qué verbos están en subjuntivos. ¿Qué verbos están en subjuntivo? Y es la diferencia que nosotros necesitamos para tener claro el modo indicativo y el modo subjuntivo. Bien, aquí por la terminación, donde dice omen, entonces aquí es uno de la aplicación. Como vemos que terminan en omen, aquí tenemos las terminaciones de omen, 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 omen. Por lo tanto, estamos hablando de la primera persona del singular en el modo subjuntivo y en el presente. Aquí también tenemos otro, el de vigilar, el verbo drigoromen. Termina en omen, de igual forma, vigilemos. Y tenemos el verbo nifomen. Nifomen igual, de igual forma, para que seamos sobrios. Bien. Quiero adelantarles, ya que ya estamos en ello, quiero adelantarles que también quiero enseñarles el tiempo aoristo, pero en el modo subjuntivo. Vamos a dejar un poco ya el tiempo presente en el modo subjuntivo, ya lo estudiamos en estas últimas 4 clases. Ahora, quiero enseñarles el verbo aoristo. En el aoristo también se traduce como lo que tenemos en español. Tenemos el verbo reinar. Yo reino, tú reinas, él reina. En el modo indicativo, basilevo. Pero en el modo subjuntivo y en el tiempo aoristo cambia. Con cuya traducción sería reine. O también la del pretérito reinase, reinara. Pero bien, vamos a estudiar con una de esas 3. Cualquiera de las 3 traducciones es correcta. Pero para que no se confunda nada más, dejemos la de reine. Yo reine, tú reines, él reine, nosotros reinemos, vosotros reinéis, y vosotros reinéis, y ellos reinen. Bien. Tenemos, despacito, vean, primero, aquí esto no es un verbo contracto. Recuerden, los contractos, su raíz verbal termina con una letra final, ya sea A, E, O. En este caso, no es ninguna de ellas. Aquí, al quitar la omega, nos quedamos con basilev, basilev, y termina con una vocal llamada Y. Por lo tanto, no es un verbo contracto. Los verbos contractos terminan en A, E, O. Es decir, alfa, epsilon y omicron. Como aquí termina en Y, entonces no es un verbo contracto. Muy bien. Habiendo dicho esta afirmación y aclaración, observen qué sucede al convertirlos, al conjugarlos al tiempo aoristo. Aquí, entre la raíz final, entre la letra final de la raíz y la omega declinable, incrustamos el aumento, más bien la característica sigmática. La característica temporal, así se le llama en gramática, le colocamos después de la letra final de la raíz temática, basilev, agregamos S y dejamos la O, basilepso. Entonces, traduzcamos. Reine, reines, reine, reinemos, reinéis, reinen. Pronunciemos.
basilepso, basilepsis, basilepsi, basilepsomen, basilepsite, basilepsosi. Otra vez, basilepso, basilepsis, basilepsi, basilepsomen, basilepsite, basilepsosi. Otra vez, basilepso, basilepsis, basilepsi, basilepsomen, basilepsite, basilepsosi. Más rápido, el verbo creer. Crea, creas, crea, creamos, creáis, crean. Pronunciación. Pistepso, pistepsis, pistepsi, pistepsomen, pistepsite, pistepsosi. Pistepso, pistepsis, pistepsi, pistepsomen, pistepsite, pistepsosi. Más rápido. Siguiente verbo. Dulevo. El verbo dulevo es yo sirvo, tú sirves, él sirve, etc. En modo indicativo. Pero en el modo subjuntivo y en el tiempo aoristo, igual. Hacemos lo mismo. Incrustamos la sigma antes de la omega, dulepso, para la primera persona del singular. En tiempo aoristo, voz activa, modo subjuntivo. Bien, empezamos. Sirva, sirvas, sirva, sirvamos, sirváis, sirvan. Bien. Tenemos dulepso, dulepsis, dulepsi, dulepsomen, dulepsite, dulepsosi. Dulepso, dulepsi, dulepsi, dulepsomen, dulepsite, dulepsosi. Bien. Siguiente verbo, el verbo curar. En aoristo, en el modo subjuntivo. Serapepso, igual, incrustamos la letra sigma. Y a esto se le llama característica temporal a la letra S o a la letra sigma que incrustamos de esta manera. Bien, después de haber vertido esta sigma, vamos agregándole las declinaciones, las partes finales o, is, i, omen, ite, osi. Serapepso, serapepsis, serapepsis, serapepsomen, serapepsite, serapepsosi. Otra vez. Serapepso, serapepsis, serapepsis, serapepsomen, serapepsite, serapepsosi. Ahí queda conjugado. Hasta este verbo, serapebo, hemos estudiado los verbos que terminan con vocal, en este caso, que terminan su raíz temática con la letra Y, es decir, con vocal. Ahora veamos uno de los verbos líquidos, los cuales no terminan con vocal. Estos terminan con una doble lambda. Aquí tenemos epivalo, poner sobre. En el indicativo sería yo pongo sobre. Pero en el subjuntivo y más en aoristo es ponga, ponga sobre, pongas sobre, ponga sobre, pongamos sobre, pongáis sobre, pongan sobre. En griego, epivalo, epivalis, epivali, epivalomen, epivalite, epivalosi. Vean, ¿cuál es la diferencia? Aquí ya olviden esto que termina en una vocal, en Y. Ahora lo que hacemos, solamente hemos quitado todo lo que podría confundirles. Hemos quitado la parte, hemos quitado una lambda. Hemos quitado una lambda, observen las diferencias. Primeramente, les escogí 4 verbos y los 4 verbos terminan de una manera diferente. Los 4 verbos terminan en vocal y le agregamos la letra sigma antes de las partes finales declinables. Pero como el verbo que estamos estudiando en este momento es uno de los verbos que continuaremos el día de mañana con los verbos líquidos, observen que aquí hay una diferencia. Aquí no agregamos la característica temporal sigmática, que es la S, la sigma. Aquí lo que hacemos es quitar una de las 2 lambdas y conservar solo una lambda. Epivalo.
epivalis, epivali, epivalomen, epivalite, epivalosi. Muy bien. Ahora leamos un pasaje bíblico, Romanos 6:17. Mas gracias a Dios que eran esclavos del pecado, mas no obedeciste. Tenemos en griego, charis de to seo oti ite duli tis amartías ipicúsate de. Otra vez, despacio. Caris de to teo oti ite duli tis amartías ipicúsate de. Más rápido. Caris de to seo oti ite duli tis amartías ipicúsate de. Muy bien. Hasta aquí dejamos nuestra clase del día de hoy. No olviden repasar los verbos, las conjugaciones, porque vienen cosas interesantes donde ustedes van a poder aplicar. Van a poder traducir, van a poder resolver problemas. El principal problema que tienen muchos religiosos, hablar sobre la Trinidad o la divinidad, o para los que crean que Jesús es Dios o que es igual a Dios, el mismo Dios. Ya ven el tremendo rollo de confusión que tiene la gente religiosa que no domina estas reglas gramáticas. Para los que tienen problemas para entender el tema de la resurrección, vienen cosas interesantes. Por eso es necesario que repasen, que pronuncien muchas veces los textos bíblicos. Les dejé el enlace de la Biblia interlineal griego-español en los últimos videos para que consulten esa liga, para que de manera virtual puedan ya leer el Nuevo Testamento despacio, y lo que no puedan traducir, bueno, pues apóyense con la línea española que viene de manera interlineal. Sin embargo, no se confíen mucho. Usen la gramática y traduzcan de forma correcta e imparcial. Hasta aquí dejamos la clase de hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos hasta la próxima.